¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das? Bienvenidos a este compartir a través de las redes sociales. Estamos tratando de llevar el mensaje. Si alguno tiene por allí, de los que van a chequear a ver si está saliendo ya, me chequee y me diga si ya está saliendo en vivo y si se oye bien. ¿Sí? ¿Hay que subirle el volumen? Vamos a ver si se quiere subirle aquí. A ver. O le tiene que subir usted al teléfono. Ajá, sí, está bien, sí, está bien. A ver, ahora sí oye bien, póngale todo el volumen a ver si se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Saludo a todos los hermanos que están a través de las redes sociales, ateos y no ateos, católicos y no católicos, protestantes y no protestantes. Este es un encuentro a través de las redes sociales de todos los grupos que quieren escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, hoy nos hemos congregado en tu nombre para oír tu palabra, porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Queremos escucharte. Tú nos hablas de modo especial cuando escuchamos tu palabra. Gracias. Haz que no seamos sordos a tu voz. Que todas las personas en el mundo que escuchen esta enseñanza puedan abrir su mente y su corazón hacia ti y tener una transformación en su vida por la acción de tu Santo Espíritu. Tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de la vida. Eres el Todopoderoso, obra donde quiere, como quiere, cuando quiere. Por eso nos encomendamos en tus manos y te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu prepare el corazón, nuestra mente, que es el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. El divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, sopla de los 4 puntos cardinales, impregna este lugar de tu presencia. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que obres en nosotros según tu voluntad. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Dice Jesús: no hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Punto. Hoy vamos a compartir y quiero comenzar por Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante. En Efesios 3, 20 en adelante. Yo quiero decirles a ustedes por qué soy católico, por qué debemos ser católicos, por qué debemos sentirnos orgullosos de estar en la iglesia católica. Cuando hoy la gente dice eso, no es importante estar en la iglesia nos salva. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. Hoy, con serenidad para las personas que quieran buscar la verdad, hoy vamos a tratar de mostrársela con las Sagradas Escrituras. Tanto ateos como protestantes y también católicos, agarren una Biblia. Si se convierten, maravilloso. Si no se convierten, no importa. Al menos entiendan por qué existe la Iglesia Católica y por qué nosotros
nos mantenemos católicos, somos católicos y no somos protestantes? Hay una respuesta, al menos eso. Vamos a comenzar leyendo pues, uno para acá, uno para la derecha y otro para la izquierda. ¿Quién lo tiene usted? ¿Ya? Si ponga, quítelo para allá y usted se queda tranquilita, quítelo para allá. Ajá. Y a aquel que es el poderoso para hacer todas las cosas. ¿Quién es el poderoso para hacer todas las cosas? Póngale nombre. Que cuando alguien le diga eso, usted con la cara en alto puede decirle palabra de Satanás. Porque eso no está en la Biblia. Ese Dios todopoderoso, a Él sea gloria en la iglesia. Otra vez. Y voy a utilizar, hoy traje a Lupita de nuevo. Voy a utilizar a Lupita para que ustedes vean por qué nosotros los católicos nos mantenemos en la iglesia y no nos vamos a una secta. ¿Por qué decimos es importante en la iglesia? ¿Y por qué con orgullo cristiano, espiritual, tenemos que decir, yo soy católico, pertenezco a la iglesia católica? Escuchen por qué. Dale, Lupita nos ayuda. A Él sea gloria en la iglesia. Otra vez, Lupita nos ayuda. A Él sea gloria en la iglesia. Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. Nosotros los católicos creemos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Al Dios Todopoderoso se le da la gloria en la iglesia. Respetamos a otras personas que digan, Pablo se equivocó. La Biblia no hay que creerle. Hay que creerle al pastor Petronilo o Pánfilo, porque por él habla Dios. Vaya con ese cuento a otro. El que le cree a Cristo en su palabra es un creyente, y nosotros somos creyentes. El que le cree a un hombre, lo que él diga, sin que esté en la palabra del Señor, es un creyón. Y en el mundo de hoy hay muchos creyones y pocos creyentes. Por eso ustedes verán que la Biblia dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y ahora lo va a leer de nuevo y ustedes van a observar a ver si es singular o plural. Porque cualquier persona dice, a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia. Vamos a ver si lo dice así. Si lo dice así, pues yo lo creo. Vamos a ver otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. No dice en cualquier iglesia. Dice en la iglesia, no dice en las iglesias. Dice en la iglesia. Ahora, si a Dios se le da la gloria en la iglesia, y esta es palabra de Dios y no puede fallar, yo lo que quiero es que ustedes descubran que la palabra de Dios no falla y que tenemos que aferrarnos a ella. Si a Dios se le da la gloria en la iglesia, ¿cómo se explica que haya personas que digan, yo puedo darle la gloria a Dios fuera de la iglesia? Esas personas no son ni cristianas ni evangélicas, son evangélicos. Porque cambian el evangelio. Cuando el evangelio dice con toda claridad, a Dios la gloria en la iglesia, ellos cambian y dice, a Dios la gloria en cualquier iglesia. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen ellos. Pero dice la Biblia. La Biblia es clara. A Dios la gloria en la iglesia. Y si a Dios se le da la gloria en la iglesia, entonces pregunto, ¿es importante la iglesia? Sí. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Y cuando una persona rechaza la iglesia, ¿por qué la rechaza? Porque no quiere darle la gloria a Dios. Entonces esa persona es inspirada por el Espíritu Santo
o por el que te conté? Por el que te conté. Cuando una persona diga la iglesia no es importante y usted encuentra a Dios se le da la gloria en la iglesia, usted diga, esta persona no tiene el Espíritu Santo. Esta persona lo está iluminando Satanás. Porque en la Biblia pruebas tengo, estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, pruebas tengo. ¿Por qué a los protestantes no les gusta hablar conmigo? ¿Y por qué se molestan? ¿Por qué se ofenden? ¿Porque los insulto? No. Porque cuando yo le digo el gato es blanco, tengo las pruebas en la mano. Y cuando ellos me dicen, no, el gato es negro, le digo, mire, es blanco. Eso les fastidia, eso les molesta, porque ellos no pueden comprobar lo que dicen. Ellos dicen, la iglesia no es importante. La Biblia dice, sí, es importante. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Ahora, ¿habrá alguien que está interesado en que no se le dé la gloria a Dios? ¿Cómo se llama a ese ser que está interesado en que no se le dé la gloria a Dios? ¿A quién hay que obedecerle? ¿A Satanás o a Dios? Por eso orgullosamente somos católicos, porque le obedecemos a Dios a través de su palabra y le gritamos al mundo. Nosotros los católicos creemos en la palabra del Señor, y porque creemos en la palabra de Dios, le damos orgullosamente la gloria a Dios en la iglesia. Gústele a quien no le guste. He dicho, dijo Cantinflas. Cuando un católico sabe, no porque se lo contaron, sino porque lo ha leído en las escrituras y tiene las pruebas de que a Dios se le da la gloria en la iglesia, ese católico jamás, los jamases, se meterá protestante. Jamás. Pero cuando un católico desconoce que a Dios se le da la gloria en la iglesia, repite como loro a aquellos julanos pastores, que no son pastores, sino que son enviados de Satanás para destruir la fe de la gente, que dice, eso es lo mismo, a Dios se le da la gloria en cualquier secta, eso es lo mismo. ¿Me lo puede comprobar? No, pero es que el pastor Julán lo dijo. A mí qué me importa que lo diga quien lo diga. Yo quiero que me lo compruebe con la Biblia. Yo se lo puedo comprobar con la Biblia. Yo sé que hay muchos de esos que llaman pastores que me están siguiendo. Le hago un reto. Yo sé que agarran mis videos, y los ponen allí. Hago un reto, pues agarre el video y diga, mira, el cura dijo que a Dios se le da. Búsqueme donde dice, a Dios se le da la gloria en cualquier secta, en cualquier iglesia. Búsquemelo, ponga el capítulo y versículo y el mundo verá que el cura Toro es un mentiroso. Pero si usted no lo hace, es porque usted es un falso. Dice cosas que no están en la Biblia. Lo reto. Me queda. Y a Dios se le da la gloria. Iglesias. No, aquí. Pero compruébemelo con la Biblia. Con las palabras suyas de usted me puede insultar, me puede maldecir, puede botar mi respeto. Tendrá que darle cuentas a Dios. Pero lo que no puede hacer ningún protestante es mostrarme a mí que a Dios se le puede dar la gloria en las sectas, en cualquier iglesia, que eso es lo mismo. Pruebas tengo. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Cuando un católico sabe eso, es muy feliz dentro de la iglesia. Puede tener problemas dentro de la iglesia, pero jamás de los jamases piensa en esa iglesia. Es como un cristiano que sabe que Dios dejó el matrimonio y se casó. Sabe que vendrá problemas. ¿En qué matrimonio no viene problemas? ¿A qué vaya para la luna? Pero mientras que esté aquí en la tierra, en todo matrimonio hay problemas. Pero el que es cristiano y ha leído la Biblia, sabe que el divorcio no existe. Entonces, cuando tiene un problema, no piensa en el divorcio, piensa, vamos a solucionar el problema.
Cuando no conoce la Biblia dice, ¿tengo un problema? Divorcio. Así también, el que conoce en la Biblia que a Dios se le da la gloria en la iglesia, tiene un problema con el cura. Tiene un problema con el grupo, el coordinador del grupo o con un hermano del grupo, nunca va a decir, me salgo de la iglesia. Siempre va a decir, vamos a ver cómo solucionar el problema dentro de la iglesia, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Miren ustedes, por ejemplo, Martín Lutero, su error. Yo personalmente, yo estoy de acuerdo con muchos de los argumentos de Martín Lutero. La tesis de Martín Lutero, lo que él escribió, yo lo felicito y estoy de acuerdo. Y ahí no pecó Martín Lutero. ¿Sabe dónde pecó? En salirse de la iglesia. Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y cuando Martín Lutero se sale de la iglesia y funda otra iglesia, Martín Lutero cometió un pecado de apostasía. Reniega de la fe y funda una nueva iglesia. Y nosotros en la iglesia, lo que denunciamos de Martín Lutero es exactamente el haber salido de la iglesia a fundar otra iglesia. Que él haya denunciado las cosas malas de... ¿No han visto mi video que yo también he hecho? ¿El Papa también lo denuncia? Sí, eso no hay ningún problema. Denunciamos las cosas malas que hay dentro de la iglesia. Tenemos que hacerlo, pero eso no nos lleva a salirnos de la iglesia. Porque estamos convencidos, porque creemos en la palabra, porque leemos la palabra, que a Dios se le da en la iglesia. Y ahora, los hermanos separados dicen, no, a Dios se le da la gloria en Cristo Jesús. La Biblia es muy clara. La Biblia dice no. ¿Solo Cristo Jesús? No. ¿Solo la iglesia? Tampoco. Cristo Jesús y la iglesia están muy unidos. Al punto que Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es él, para mostrar que no podemos separar la iglesia del cuerpo. O sea, la iglesia de Cristo. La cabeza del cuerpo no se puede. Por algo. Ustedes imagínense que San Pablo llegue a decir, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Está diciendo en castellano, nadie podrá separar a Cristo de la iglesia, porque sería matarlo, sería destruirlo. Cuando un protestante se empeña en separar la iglesia de Cristo, Cristo sí, la iglesia no, está separando la cabeza del cuerpo. Es como si agarrara a su esposa y le dijera, el cuerpo está muy gordo, voy a quitarle la cabeza y me quedo con la cabeza y el cuerpo lo tiro al basurero. Claro, eso sería un error garrafal. Cuando Pablo dice Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, está diciendo prohibido separar a Cristo de la iglesia. Y por eso el mismo Pablo dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia, repítalo, a él la gloria. A él sea gloria en la iglesia. Y ponga cuidado cómo está unida la iglesia a Cristo. Ponga cuidado. En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, la iglesia está unida a Cristo, pues a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y paren la oreja a ver hasta cuándo. Esto es importante. ¿Hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? A ver si dice, hasta que lleguen los protestantes, hasta que llegue Martín Lutero, hasta que llegue Constantino, porque eso es lo que predican los protestantes. Hasta que llegue Pablo o Petronilo. Vamos a ver hasta cuándo. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por todas las edades. ¿Otra vez? Por todas las edades. ¿Otra vez? Por todas las edades. ¿Qué es lo que no comprenden de ahí? Por todas las edades. Ahí está claro que por siempre la gloria se le da a Dios. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Está diciendo que por todos los tiempos. O sea que nunca puedo quitar la iglesia. La doctrina protestante,
que la iglesia, sí, Cristo fundó una iglesia, pero llegó a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, patina el coco. La Biblia dice error, error. A Dios se le da la gloria en la iglesia, no hasta que llegue Constantino. Se le da la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Esto significa que la doctrina de los protestantes es falsa cuando dice que la iglesia católica era la de Cristo hasta Constantino, o que la iglesia católica era la de Cristo hasta Martín Lutero, o que la iglesia católica era la de Cristo hasta que llegó Pánfilo y fundó una nueva iglesia. Eso es doctrina satánica, diabólica. Eso no es conforme a la Biblia. A él la gloria en la iglesia, repítalo. A él la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, ¿saben lo que significa? Así es, así será, gústele al que no le guste. Amén. Así es. Ese amén es para poner fin a cualquier duda. Es para poner fin y decir, esta es la doctrina de Cristo y nadie puede inventar otra cosa. El que quiera darle la gloria a Dios fuera de la iglesia, inventar una nueva iglesia, una secta, o decir que a Dios se le da la gloria en cualquier parte, que la iglesia no sirve para nada, ese está muy equivocado. Cristo para siempre. Y dice, amén. Esto no puede fallar, esto es así. El católico lo cree, el católico formado lo cree. Y entonces nuestros antepasados, nuestros abuelos decían, yo nací católico, yo viviré católico y moriré católico. ¿Qué estaba diciendo ese abuelo sin conocer las escrituras y a lo mejor sin saber leer y escribir? A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Y ese amén decía, de aquí no me saca nadie, ahí moriré. Eso significa amén. ¿Y por qué no hemos nosotros guardado esa herencia, ese legado que nos dejaron nuestros padres? ¿Por qué hay tantos latinos que vienen a Estados Unidos, hispanos vienen a Estados Unidos y llegan aquí y eran católicos? Y cuando llegan aquí, ya no le dan la gloria a Dios en la iglesia. Ahora se van a los testigos de Jehová, ahora los pentecostales, ahora los mormones, ahora los adventistas. ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Quién les hizo creer otra cosa? ¿De dónde lo sacaron? Estoy leyendo de la Reina Valera. De modo que orgullosamente soy católico porque yo he leído en la Biblia donde dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y no solamente eso, en el capítulo 3, versículo 10, acérquese más para acá, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Vamos a ver, Lupita nos va a ayudar. Yo quiero que ustedes me sigan la idea. Le voy a hacer una pregunta y ustedes van a responder. ¿Qué es lo que Dios ha querido que la iglesia dé a conocer? Vamos a ver otra vez, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios... Otra vez, Lupita. Para que la multiforme sabiduría de Dios... Por tercera vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios... ¿De qué estamos hablando? De la sabiduría de Dios. Multiforme significa muchas formas de la sabiduría de Dios. Vamos a ver dónde usted y yo vamos a encontrar las muchas formas de la sabiduría de Dios. Vamos a ver. ¿Ustedes quieren tener la sabiduría de Dios? Las muchas formas, o sea, la plenitud de la sabiduría de Dios.
Que sea la Biblia que nos diga dónde vamos a encontrar las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y lo que diga la Biblia, yo lo creo. Y se lo regalo a los protestantes por si lo quieren creer. Si no lo quieren creer, pregúnteme si me importa. Yo no estoy aquí para que ellos me crean. Yo estoy aquí para exponerle al mundo lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica con fundamentos bíblicos. Punto. Ya. Para que el mundo conozca. Entonces, a ver, repítalo de nuevo. Para que la multiforme sabiduría de Dios, Las muchas formas de la sabiduría de Dios, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. sea ahora notificada por la Iglesia. No me empuje. Otra vez. Sea ahora notificada. Otra vez. Sea ahora notificada. La mucha forma de la sabiduría de Dios se va a dar a conocer. Notificar significa dar a. La mucha forma de la sabiduría de Dios se va a dar a conocer. Vamos a ver a través de qué. Por la Iglesia. Por la Iglesia. ¿Qué? Por la Iglesia. Doctrina católica. La plenitud de la sabiduría de Dios se da a conocer al mundo por la Iglesia. Doctrina protestante, la Iglesia no sirve para nada. ¿De dónde lo sacaron? Dios no tiene ninguna iglesia. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? Solamente que el evangélico sabe que el católico es un perezoso para leer la Biblia. Ustedes no, los católicos. Son perezosos para leer la Biblia. Entonces el protestante se vale de la ignorancia del católico y se le ríe en la cara y dice: Dios no quiere ninguna iglesia, Dios no fundó ninguna iglesia, la iglesia no sirve para nada. Y como usted no sabe estas citas, usted dice: si lo dice el pastor se sabe la Biblia al derecho y al revés. Mire que el cura, los pastores sabían muchísimo. Y eso es verdad, saben demasiado. Los evangélicos se ríen de la ignorancia del católico y le enseña puras mentiras. Y el católico dice: aleluya, acabo de ver la luz, estaba en la oscuridad, estaba en la gran ramera, la gran prostituta. La iglesia es la gran prostituta, la gran ramera. ¿Y dónde lo dice la Biblia? No, el pastor lo dijo. Y si el pastor lo dijo, eso es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Pero si la Biblia dice que hay gloria en la iglesia y que la plenitud de la sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia, aunque lo diga la Biblia, pero si el pastor dice que es mentira, yo le creo al pastor. Dice Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Qué bárbaro. Jeremías 17:5. Oye, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo hacer. Pero yo quisiera que, aunque sea por curiosidad, los católicos agarraran esta cita y se sentaran a leerla, a meditarla. Yo hoy vengo a hacerle un reto, católicos. Vengo a hacerles un reto. Tómense su tiempo en su casa y agarren estas citas bíblicas que les estoy dando. Léanla. Una, otra y otra vez léanla. Medítenla, saboréenla, gústela y comiencen a hacer un ejercicio. Yo quiero ser creyente, no creyón. Yo quiero creerle a la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios, y la lee varias veces, dice: a Dios la gloria en la iglesia. Dios mío santo, por siempre. Y toda la sabiduría de Dios está en la iglesia y se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia. Oye, y yo estoy en esa iglesia. Mi padre me dieron esa herencia. Bendito sea el Señor,
que yo tenga la sabiduría de Dios a plenitud y que está en la iglesia y que el mundo debe darla, el mundo debe conocer la sabiduría de Dios por medio de la... Repítalo, a ver, el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. La sabiduría de Dios. Pregunto, ¿Satanás está de acuerdo que la sabiduría de Dios a su plenitud sea dada a conocer? No. Entonces, ¿cómo hace Satanás para que la sabiduría de Dios a su plenitud no llegue a darse a conocer? ¿A quién tiene que atacar? Observen por qué el diablo ataca a la iglesia. Porque la gloria se le da a Dios en la... Y si el diablo logra atacar la iglesia y sacarle la iglesia de la mente y del corazón a los católicos, el diablo triunfó. Si el diablo logra sacarle de la mente y del corazón la iglesia a la gente, entonces la mucha de la sabiduría de Dios ya no se dará a conocer. Y el Satanás logró el objetivo, que no se dé a conocer la sabiduría de Dios. Y miren, hermanos, que no por casualidad, óiganme bien, que no por casualidad, uno de los libros que le falta a la Biblia protestante, ¿cómo se llama? Sabiduría. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Por eso yo siempre que voy a leer la Biblia de Reina Valera digo, vamos a leer la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Se imagina si un protestante lograra entender qué fue lo que le quitaron a la Biblia cuando le quitaron sabiduría? Si lograra pensar un poquitico, diría, oye, pero ¿qué me pasa a mí? Tener una Biblia donde se le quita la sabiduría. Y cuando encuentre que Pablo dice, y la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Entonces, cuando un protestante que no está ahí por seguir a un hombre, sino que busca la verdad, dice, oye, este cura me cae mal, me cae pesado, no lo puedo ver, me repugna sus palabras, pero hay algo que me cuestiona. Algo tiene de verdad este cura, porque yo lo estoy viendo en la Reina Valera. Reto a los católicos. Agarren estas citas bíblicas y léanlas. Medítenlas. Hoy no les vengo a predicar para que ustedes adquieran simplemente un conocimiento. No vengo a predicarles para que alimenten su cerebro. Hoy vengo a predicarles para que alimenten su cerebro y alimenten su corazón, fortalezcan su fe, su esperanza, su amor y la alegría, la dicha y la felicidad de estar en la única iglesia que fundó Cristo, a donde se le da la gloria por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A donde se le da a conocer al mundo las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y el que está en contra de la iglesia, entonces en contra de qué está. Uno, de que se le dé la gloria a Dios. Dos, está en contra de que se dé a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Pregunto, ¿esa persona entonces está inspirada por Dios o por el diablo? Por Satanás. Y si ustedes vieran que ese proyecto de que la sabiduría de Dios sea dada a conocer a todos los hombres, no es un proyecto del Papa, no es un invento. La iglesia de Dios no es un invento del Papa ni de los obispos. Si quieren, retroceda un poquito al versículo 8, para que ustedes vean, ahí mismo, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí me gusta esto. A mí me fascina. Yo cuando leo esto me emociono. Y yo me veo retratado en San Pablo. A mí que no tengo título. A mí que soy un cura campesino. A mí que vengo del monte, que vengo del barro. El más pequeño, ¿cómo? ¿A mí qué? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ahora comprenden por qué mi alegría tan grande en mi corazón, que a pesar de que tenga que trabajar, pasar momentos duros, difíciles, insultos, calumnias, humillaciones, desprecio y pare de contar, siempre tengo la alegría en mi corazón y siempre tengo el gozo, porque yo no de que Dios me haya dado la oportunidad a través de las redes sociales de llevar el evangelio al mundo, la buena noticia. Hay otras personas que se han graduado summa cum laude, que tienen doctorados, que han estudiado en las mejores universidades del mundo. Y yo estudié fue en el campo con las vacas. Y yo digo, Dios mío santo. Y sin embargo, ahora me encuentro donde nunca he pensado. Pablo vivió esa experiencia y yo amo a Pablo y lo admiro. Y cada día me enamoro más de la actitud de Pablo, porque se parece mucho a mi vida. Y estamos como que yo digo, pero es que lo que pasó Pablo me está pasando a mí, en muchas cosas. Y digo, gracias Señor, porque hoy día puedo decirle a los católicos, a los ateos, a los evangélicos, esta es la inescrutable. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Déjalo, ¿Toda completa? Sí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese pedacito me gusta. Las inescrutables riquezas de Cristo. Darlo a conocer. Entonces yo quiero que las inescrutables riquezas ustedes aprendan a valorar. En la iglesia tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. La tenemos en la iglesia, pero no la valoramos. Cuando llegaron a nuestras tierras los que llegaron por primera vez. Ajá, los que llegaron por primera vez a nuestras tierras se llevaron una riqueza que nosotros no sabíamos que eran riquezas. Y yo no sé si en la tierra de ustedes también le pasó, pero en Venezuela se cuenta que venían con espejo y le daban un espejo y se llevaban el oro. Pero como no conocíamos la riqueza del oro, entonces se llevaban el oro y nos dejaban un espejo. Así están haciendo los protestantes. Como los católicos no han escudriñado la inescrutable riqueza de Cristo que hay en la Eucaristía, se la roban los protestantes y le dejan galleta con Coca-Cola. ¡Oh, no! Y se sienten emocionados y dicen, aleluya, gloria al Señor. Nosotros somos salvos porque comemos galleta con Coca-Cola. Así gritaban nuestros aborígenes cuando se miraban en el espejo y decían, ¡oh, qué maravilla, qué maravilla! Y le robaban las riquezas que tenían. Estar en la iglesia de Jesucristo es la mayor riqueza que tenemos, riqueza que nos lleva a la salvación. Y nos la quieren quitar y nos la están quitando y no nos damos cuenta porque no hemos escudriñado las Escrituras y no hemos mirado las inescrutables riquezas que hay en el Evangelio dentro de la iglesia. Cuando un católico comienza a gustar esto, entonces deja de decir tontamente, repetir como un loro, es que la apologética es pelear con los evangélicos. No, la apologética es conocer mi fe, es vivir mi fe, disfrutarla, saborearla, extasiarme con la riqueza de fe que lleva 2000 años en el mundo y que la Iglesia Católica ha cuidado como un gran tesoro, ha valorado como un gran tesoro para que llegue a sus manos y usted lo pueda disfrutar, sentirse orgulloso, deleitarse y alcanzar la santidad en esa riqueza que la Santa Madre Iglesia nos deja, pero que usted
tiene riqueza, no sabe que la tiene y se la van robando y no se da cuenta. Católicos, valoren lo que tienen. Repítalo, la inescrutable riquezas de Cristo. Repita la palabra, niña, que me gusta la palabra, me gusta la palabra. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia. Ese pedacito de ahí, márquelo por ahí en el dedo para que lo repite varias veces. ¿Es dada esta gracia? Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A ver, ¿cuántos quieren anotarse en ir a llevar la inescrutable riqueza del evangelio de Cristo? Para que no me dejen solo y comiencen a evangelizar, llevando la inescrutables riquezas de la grandeza del evangelio de Cristo, allá en el grupo de apostolado, allá en su comunidad, allá en su parroquia, allá en su familia. Que no me dejen todo el trabajo a mí. Ay, qué bonito predica el Padre, ay, qué bello, yo estoy ahí, ay, esto es una emoción, y me dan un abrazo y el beso, y yo lo recibo con amor, con cariño, y yo también se lo doy. Pero no me conformo con eso, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero que ustedes se comprometan con la iglesia, que sepan dónde están viviendo, qué están viviendo, y que lo den a conocer a los demás. Yo soy feliz viviendo lo que creo. Yo no vengo a predicarle a ustedes lo que a mí me enseñaron. Yo vengo a predicarle lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, lo que yo he saboreado, esa riqueza, eso que me produce una alegría en el corazón, un gozo que nadie me lo puede robar, ni los insultos, ni las felicitaciones, ni los maltratos, ni las alabanzas, nada ni nadie me puede robar esa riqueza de poder experimentar, gustar y saborear mi fe y decir orgullosamente: estoy en la única iglesia de Dios donde se le da la gloria a Dios, donde está la inmensa sabiduría de Dios, donde están las inescrutables riquezas. Es decir, nunca vamos a descubrir tanta inescrutable significa nunca se puede descubrir por completo esa mina de oro, de riqueza que tiene el evangelio de Cristo dentro de la iglesia. Y ha sido confiada a la iglesia y tenemos esa mina. ¿Por qué no la dejamos robar? ¿Por qué no la dejamos quitar? Inescrutable significa una mina que todavía se ha ido explotando y sigue explotando y sigue dándole y todavía queda. Que usted no se imagina cuánto hay ahí. Y eso se lo ha entregado Dios a la iglesia. ¿Tiene razón que los protestantes la odien? Sí, porque ellos no tienen esta riqueza, no la tienen. Son envidiosos y nos la quieren robar y no quieren que la disfrutemos. Le dije que pusiera el dedo, ¿verdad? Para que lo repitan. Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Siga. Y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Un misterio escondido desde los siglos en Dios. Es un misterio, siga. Que crió todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Y escuche lo que viene. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme a la determinación eterna. Conforme a la determinación eterna. No es invento del Papa, no es invento de los obispos, es una determinación de Dios, una determinación eterna, realizar en Cristo. Y por eso Pablo ama a la iglesia, y por eso Pablo viene a decir que la iglesia es muy importante. Hay personas que dicen:
Ignorante. La iglesia no es importante. Sí, la ignorancia es atrevida. Ahora, si usted ve cómo San Pablo viene a decir ahora, capítulo 3, versículo 15, en primera de Timoteo 3, 15, Pablo viene a mostrarnos que esa iglesia no solamente es importante porque a Dios se le da la gloria en la iglesia, que esa iglesia no solamente es importante porque tiene la sabiduría de Dios. Pero antes de leer esa, léame Efesios, ahí mismo donde está, Efesios 1, 22. Efesios 1, 22, allí donde está, antes de leer. Y vamos a ver cómo llama a la iglesia. La cual es su cuerpo. Otra vez. La cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. Si usted rechaza a la iglesia, ¿a quién está rechazando? ¿Cómo sabemos que rechaza a Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo. De modo que cuando los protestantes rechazan la iglesia, ¿a quién están rechazando? Cristo. La cual es su cuerpo. ¿A quién están rechazando los protestantes cuando rechazan la iglesia? A su cuerpo. ¿Otra vez? A su cuerpo. Ellos no rechazan al Papa, ellos no rechazan a los obispos, ellos no rechazan a los curas, rechazan el cuerpo de Cristo. O sea que eso es ser cristiano. Rechazar el cuerpo de Cristo es ser cristiano. Pero como el católico no sabe qué es ser cristiano, ya le robaron hasta el nombre. ¿Y usted ha visto a los católicos preocupados porque le robaron el nombre de cristiano? No. Cuando su tía se metió a evangélica, ¿qué dijo usted? Mi tía se metió a cristiana. Usted mismo dice, usted mismo se metió a cristiana. ¡Qué bárbaro! La cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su. Hermanos, respiren profundo, porque aquí viene una revelación. Los protestantes les gusta la revelación. Aquí viene una revelación divina, una inspiración del Espíritu. Aquí nos habla el Espíritu, pero no como dicen los protestantes, que el Espíritu me habla a mí, todo lo que le llega a la mente, me habla. El Espíritu me habla y me dice. ¿No vieron ustedes el escándalo de la luz del mundo? ¿Sí vieron el escándalo? ¿Y se acuerda por qué usaba de las niñas? ¿Y qué le decían las mujeres que le ayudaban? Que el Espíritu les había dicho que tenían que... Y si estaban en contra, si no lo aceptaban, estaban en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Sí, así engañan a los tontos. ¿Y hasta dónde puede llegar la persona a creer eso? El Espíritu Santo me dice que, porque para los protestantes todo lo que le llega a la cabeza se lo dice el Espíritu Santo, aunque sea violar. Y no es que me alegre eso, no me alegra. Y me ha dolido mucho de ver lo triste que puede estar pasando ese hombre. Pero sí deberían los católicos abrir los ojos y mirar que los protestantes, cuando dicen que nosotros somos santos, nosotros no tenemos pecado, es que en la iglesia católica donde hay pecado, nosotros, aleluya, gloria al Señor, somos los de Dios, la iglesia de Cristo, porque dice, por su fruto lo conoceréis. A su fruto lo conoceréis. Sí, ¿han visto los frutos? El católico que piensa que los protestantes no tienen pecado. Vaya mentira más grande. Solamente que hacen como el gato. Búsquele la caca al gato a ver si la encuentra. Él hace pupú y tapa. Un día usted por ahí a lo mejor pisó un poquito de arena y ahí estaba la caca. Cuando destapó.
Así son los protestantes, ellos no tienen pecado hasta que destapamos la caca. Ahí sí, ahí sí. Pero entonces la gente cree que es que la protestante, la iglesia protestante es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí no se fuma, porque ahí no se toma, porque ahí no hay pecado. Y la iglesia de Cristo, por su fruto lo conocerán. Que no hay pecado o que tapan el pecado. El católico es como el perro. Hace pupú en cualquier lado y ahí queda la caca. Y le dicen, y eso, sí, eso es mío. Así, así. Pero el protestante dice, no, yo no hago ni pupú. Y cuando después, no, eso no era mío, eso no era mío, eso era de Petronilo. Entonces, queridos, es ver cómo están engañando a la gente. Pero aquí dice la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y repiten profundo, porque aquí hay una revelación. Y no porque una revelación directa como hacen los protestantes, que le den el Espíritu y les dice, hagan tal cosa, que eso no es malo. Es una revelación desde la palabra de Dios y nos revela el Espíritu Santo lo siguiente. Aquí viene. ¿El cual es su cuerpo otra vez? La cual es su cuerpo. Ahí viene, ahí viene. La plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La plenitud. Otra vez. De aquel. No, otra vez significa repítalo. La cual es su cuerpo, la plenitud. Con la ayuda de Lupita. Otra vez. La cual es su cuerpo, la plenitud. Vamos a examinar esa palabra. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más es la iglesia? La plenitud. Otra vez. La plenitud. Examinemos esa palabra. Otra vez. La plenitud. La iglesia es la plenitud. La plenitud. ¿Saben lo que significa esa palabra? La plenitud. ¿Lo tenemos en la iglesia? Todo. ¿Qué voy a hacer en la secta protestante? Ah, es que allá se canta. ¿Y en la iglesia católica no se canta? Ah, es que allá se ora. ¿Y en la iglesia católica no se ora? Es que allá se lee la Biblia. ¿Es que en la iglesia católica no se lee la Biblia? Es que allá se cree en Dios. ¿Y es que en la iglesia católica no se cree en Dios? Es que allá se confiesa con los labios que Cristo es el Señor. ¿Nunca ha rezado el credo? Donde dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En la iglesia tenemos la plenitud. ¿Qué es lo que le falta? Es lo que le dice la mujer al marido. ¿Qué le falta, mijo, en su casa? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Lo tiene todo en la casa. Le falta sarna para que se rasque. ¿Qué hace por otro lado? En la iglesia tenemos la plenitud. Y a veces, mire, yo le voy a decir aquí entre nos. Pero a veces me he encontrado con algunos, por ejemplo, la mujer hermosa, de esa como es, 90, algo así. Hermosa, que usted dice, ¿qué mujer más hermosa? Y cuando llega, padre, tengo un problema, ¿qué? Mi marido me dejó por otra. ¿Qué? Yo me sorprendo. Digo, ¿qué? Mi marido me dejó por otra. ¿Ves la gordiflona esa que está allá? Enmueletada y todo eso. Sí. Me dejó por ella. ¿Y qué le pasó? Yo no sé qué le pasó. ¿Ustedes no han visto eso? Algo pasa. Oye, así también, ¿cuántos han dejado la iglesia católica, que es la plenitud del que lo llena todo en todo? ¿Quién es el que lo llena todo?
Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia. Ahora pregunto, ¿Satanás quiere que la plenitud de Dios esté en ustedes? ¿Qué tiene que hacer para que la plenitud de Dios no esté en ustedes? Sacarlos de la iglesia. Porque Satanás sabe que la plenitud de Dios está en la iglesia. Satanás sabe que la sabiduría, las muchas formas de sabiduría de Dios está en la iglesia. Satanás sabe que a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Apartarlo de Dios. O sea, al apartarlo de la iglesia, lo aparta de la sabiduría de Dios. Al apartarlo de la iglesia, lo aparta de la gloria de Dios. Al apartarlo de la iglesia, lo aparta de la plenitud de Dios. ¡Qué bárbaro! Y el católico no lo sabe. Y el protestante, mucho menos. Por eso ustedes verán entonces, cómo Pablo se queja allá. Ahorita volvemos a la que tengo ahí. Esperémosla un rato ahí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo se queja de que él antes no conocía la inescrutable riqueza de Cristo. San Pablo no sabía antes que a Dios se le daba la gloria en la iglesia. San Pablo no sabía antes que las muchas formas de la sabiduría de Dios estaban en la iglesia. Y San Pablo no sabía antes que la plenitud de Dios estaba en la iglesia. Eso no lo sabía Pablo. Cuando San Pablo descubre la inescrutable riqueza de Dios en la iglesia, San Pablo se da cuenta que ha pecado y pide perdón de su pecado. Oiga. 15:8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Escuchen cómo Pablo comienza a dolerle lo que ha hecho. No soy digno, soy un aborto. No soy digno de llamarme apóstol. Que perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Escuchen por tercera vez. ¿Por qué Pablo es un aborto de los apóstoles? ¿Por qué? Iglesia de Dios. Cuando Pablo comienza a descubrir en la iglesia, que la mucha forma de la sabiduría está en la iglesia, que la plenitud de Dios está en la iglesia, dice Pablo, Dios mío santo, lo que yo hice, yo perseguía a la, miren que es singular, la iglesia, pongan cuidado, la iglesia, otra vez. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí hay dos enseñanzas muy fuertes. Una, que la iglesia es una, la. Y dos, que la doctrina protestante de que Dios no tiene iglesia es pisoteada, destruida por Pablo. Dios, católicos, Dios sí tiene iglesia, una. Protestantes, ustedes que enseñan que Dios no tiene iglesia, pruebas tengo, repítalo. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Perseguía a Pablo? Ahora, otra vez respóndeme, por favor. ¿Qué perseguía a Pablo? Déjenme preguntarle a los protestantes que están a través de las redes sociales. ¿Qué perseguía a Pablo? La iglesia de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué tal la doctrina de su pastor que dice que Dios no tiene iglesia? ¿Qué perseguía a Pablo? Entonces, a ver, si Dios no tiene iglesia, ¿qué perseguía a Pablo? Y si Dios no tiene iglesia, ¿cómo Pablo la perseguía? Cuando usted escuche a un protestante decir, Dios no tiene iglesia, la iglesia no salva, la iglesia no es importante,
No le dé pena, no le dé miedo de decirle a Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No le dé pena, hágalo. Ríasele en la cara. Muéstrele. Mire, Dios sí tiene una iglesia. Primera de Corintios 15, 8. Soy el último de los apóstoles. Soy un aborto. No soy digno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. ¿Saben cuál es el pecado mortal que tienen los protestantes? Perseguir a la iglesia de Dios, donde está toda la sabiduría de Dios, donde está la plenitud, donde se le da la gloria a Dios. Entonces, sí es cierto, si en la iglesia está la plenitud de Dios, si en la iglesia está la plenitud de la sabiduría de Dios, si en la iglesia está la gloria de Dios, entonces Pablo tenía razón de arrepentirse y llorar. Soy un aborto, indigno de llamarme apóstol, el último de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios, que tiene todo el tesoro, la inescrutable riqueza, la sabiduría de la grandeza de Dios. Y los protestantes dicen, yo pecado no tengo. Vaya mentira más grande. Y los católicos están enamorados de los protestantes y ya se quieren ir con ellos. ¿En qué hace un católico cuando se mete? Lo primero, atacar la iglesia de Dios. Perseguir la iglesia de Dios. Primerito que se le mete en odio y se saña contra la iglesia de Dios. Aquí dice en la Biblia que Dios sí tiene una iglesia. Sentirnos orgullosos, felices de estar en la iglesia de Dios. Y ahora, primera de Timoteo 3:15. Esa iglesia de Dios, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Esa iglesia de Dios ustedes van a ver qué contiene esa iglesia de Dios. Y van a ver por qué el diablo la odia tanto. Dale. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No, esa no es. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente sí tiene iglesia. Otra vez, paren la oreja, miren con la lupa, miren la mentira grande satánica de los protestantes. Dios no tiene iglesia. Y dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Miren, pongan la lupa de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Miren, pongan la lupa, compruébenlo, mátense por sus propios ojos, véanlo, pero pongan la lupa, dale. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Dale. Que es la iglesia del Dios viviente. Otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. Otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente tiene una iglesia. Satanás quiere opacar, ocultar, destruir esa iglesia. El Dios viviente tiene una iglesia. El Dios viviente tiene una iglesia. Y el diablo quiere iglesia. Ya saben por qué el diablo la quiere destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Siga, ¿por qué la quiere destruir? Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué el diablo la quiere destruir? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué incomoda a Satanás la iglesia? Porque es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué el diablo odia a la iglesia católica? Porque es columna y baluarte de la verdad.
¿Y por qué los protestantes odian la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia católica es, observen, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué los protestantes odian la iglesia católica? Porque es columna y base de la verdad. Se lo traduzco en castellano. Que mientras exista la iglesia católica, los protestantes jamás podrán salir adelante con sus mentiras. Porque habrá una iglesia que es columna y base de la verdad. O sea, le va a sacar las mentiras a flote. Miren la mentira de los protestantes. Mientras que exista la iglesia católica, los protestantes no prosperarán con la mentira. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Cuando ellos digan María no es virgen, la iglesia católica le dice María sí es virgen, aquí están las pruebas. Columna y base de la verdad, le tumba la mentira. El Papa es la bestia, el anticristo. Miren lo que dice la Biblia, el anticristo es el que se ha salido de la iglesia de Cristo. La iglesia es la gran ramera, es lo que dice la Biblia, que la iglesia es la esposa de Cristo. La gran ramera es Roma. Entonces, cuando le vengan mostrando la verdad, la mentira de los protestantes se le cae. ¿Por qué odian los protestantes la iglesia católica? Porque ellos trabajan, los pastores, para robar al pueblo sin armas. Robar diezmo al pueblo en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. ¿Saben ustedes cuántos millones de dólares le cuesta al jefe de la luz del mundo? Que tiene que pagar 50 millones de dólares. Pero el pobrecito no los tiene. ¿Tiene eso y mucho más? ¿Cómo se explica eso? Porque son la luz del mundo. De puro título. Luz del mundo. ¿Ustedes no vieron a uno de los jefes de la luz del mundo que me estaba retando a mí? ¿Sabe por qué me retaba? Porque yo leí y comenté donde decía, ustedes son la luz del mundo, de la Biblia. Brille su luz. Y estaba bravo y que me iba a demandar porque yo había tomado el nombre de su congregación para ensuciarla en mis labios. Ahora, ¿cómo quedará la luz del mundo con su jefe? ¿Será que no la ensució? ¿Es la luz del mundo? Pura mentiras. Es pura mentiras. Oye, nosotros tenemos que estar claros. La iglesia católica es fundamento y base de la... O sea, que ningún católico se debe callar la verdad. Que la verdad, el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Y cuando se dice la verdad, no hay espacio para la mentira. Porque la iglesia es columna y base de la... O sea, no hay espacio para mentira. Y si ustedes son católicos, ustedes no pueden darle espacio a la mentira. Y deben denunciar la mentira. Y cuando un protestante viene con la mentira, usted no puede decir, ay, pobrecitico, hay que dejarlo tranquilo, que diga toda la mentira que le venga en gana. No, señor. Entonces, ¿cómo se explica que la iglesia es columna y base de la verdad? Tiene que exponer la verdad. Ahora, vamos a ir mirando así en general. A ver, vamos a hacer un recuento. Primera cita que mirábamos. ¿Por qué el diablo odia que se le dé la gloria? A Dios. ¿Por qué el diablo quiere destruir la iglesia? Porque en ella está la mucha forma de la sabiduría. ¿Por qué el diablo quiere destruir la iglesia?
porque ella es la plenitud de Dios. ¿Por qué el diablo quiere destruir la iglesia? Porque es columna y base de la verdad. Dicen los protestantes, esa iglesia, aleluya, gloria al Señor, que el diablo quiere destruir y que el diablo está atacando, es la iglesia luz del mundo, que los católicos y el mundo lo está atacando, metiendo a la cárcel al apóstol Mambe, porque Satanás quiere destruir de Cristo. Ya va. Vámonos a la Biblia. ¿Ustedes creen que Satanás quiere destruir la iglesia? Sí, ya saben por qué, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos con la ayuda de Lupita. ¿Quieren ver cuál es la iglesia que Satanás quiere destruir? Vamos a ver. A las pruebas me remito. A las pruebas bíblicas. A ver. Satanás quiere destruir. ¿Cuál es la iglesia que Satanás quiere destruir? Vamos a ver. ¿Cómo sabemos que es la iglesia? Eso los protestantes, todos los protestantes, ¿a quién atacan? A la iglesia católica. Y no solo los protestantes, los ateos. El mundo de hoy ataca a la iglesia católica. Porque hasta los católicos mismos. Debo decir, el diablo está atacando a la iglesia de afuera, pero está atacando a la iglesia desde adentro. Atacando a la iglesia. Muchos. Pero bueno, y se católicos de paso. Vamos a la ayuda de Lupita. Capítulo 20, versículo 31. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Yo quiero que ustedes vean que esa iglesia que el diablo quiere destruir es la iglesia católica, que tiene el representante que Cristo dejó, el pastor que Cristo dejó en la iglesia, el verdadero pastor, que ustedes y yo llamamos papa, que los protestantes dicen, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra papa? Cristo no dejó ningún papa, todos somos iguales, no existe la primacía de Pedro. Cristo no dejó la iglesia encargada a Pedro, no se la dejó encargada a Pedro. Hoy van a ver que exactamente el diablo quiere atacar y destruir la iglesia de Cristo, y esa iglesia de Cristo está dirigida, ¿cómo diríamos una palabra mejor? Acompañada, fortalecida o pastoreada, si quiere, entonces, por Pedro. Vamos a ver, Lucas 22, 31. ¿Quién viene? ¿Usted o ella? ¿Le toca a usted? Dijo también el Señor, Simón. ¿A quién le dijo? A Pedro. Simón, he aquí, Satanás. ¿Quién quiere destruir la iglesia? Satanás. Aquí lo encontramos, sin vergüenza. ¿Por qué la quiere destruir? Porque en la iglesia se le da la gloria. Porque es columna y base de la. Porque en ella está la plenitud de Dios. Y porque ahí está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Satanás, repítalo. Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Quiere destruir la iglesia o no? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Vean la iglesia de Cristo atacada por Satanás. Y ahora van a ver si esa iglesia es la evangélica, la testigo de Jehová, la pentecostal, la adventista, la mormón o la católica. Aquí ya vemos a un personaje llamado Simón. Cristo le dice a Simón,
Y Simón pertenecía a esa iglesia de Cristo. Mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Está atacando la iglesia. ¿La misma? Sí, viva. Mas yo he rogado por ti. Otra vez. Miren que es la iglesia católica. Miren dónde está el Papa. Mírenlo. Primacía de Pedro. Miren. Mas yo he rogado por ti. Otra vez. Mas yo he rogado por ti. ¿Ese ti quién es? Pedro, que en la iglesia católica llamamos Papa, que Cristo encomendó a toda la iglesia en manos de Pedro, que los protestantes dicen no, todos los apóstoles son iguales. Aquí la Biblia dice error. Cristo dice a los apóstoles, están todos reunidos, y dice a Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, el resto de los apóstoles, la iglesia. Satanás está dando el comienzo, desde que Cristo la fundó, la ha atacado. Una iglesia donde está Pedro encargado de todos los demás. Esa no es los testigos de Jehová. Ahí no está Pedro encargado de todos los demás. Esos no son los adventistas. Esos no son los testigos de Jehová. Ahí está la Biblia. Simón, mira que Satanás atacando a la iglesia, ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes, la iglesia, los apóstoles que están allí. ¿Cómo se hace con el trigo? Primacía de Pedro, pero yo he rogado por ti. Léalo de nuevo. Mas yo he rogado por ti. Primacía de Pedro, repítalo. Mas yo he rogado por ti. Primacía de Pedro, protestantes, repítalo. Mas yo he rogado por ti. ¿Rogó o no rogó por Pedro? Los protestantes dicen no. El pastor dijo que no, que todos eran iguales. Pues se equivoca su pastor. Cristo dijo, yo ruego por Pedro. ¿Y por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? ¡Epa! Y ojo. Cuando el diablo quiere atacar y destruir la iglesia, pidió permiso a Dios para atacar y destruir la iglesia. Cristo quiso que Pedro fuera el centro de unidad de esa iglesia. Que Pedro fuera, por su oración, el timón, el que iba a estar ahí firme, el que iba a mantener la unidad de la iglesia, el que no iba a permitir que el diablo destruyera la iglesia. Pedro, he rogado por ti. ¿Cuál es la confianza que tenemos en la iglesia católica? Que el diablo no la... A ver, ¿se cumple dice Mateo? ¿Qué digo? ¿Lo que dice San Lucas o no se cumple? ¿El diablo está atacando la iglesia? Sí. Y ahorita los protestantes descubrieron América. Dice, ahora sí, la iglesia católica va a ser destruida. Vean los escándalos que han sucedido en la iglesia católica. Veanlos, ahí hay muchos escándalos, en la de nosotros no. En la de ellos también hay, pero no la sacan así. Porque ya no podían más. Pero ahora sí se va a acabar la iglesia católica. Ahora sí. Mire aquel otro. Jesús dijo, ya Satanás tiene permiso para atacar a la iglesia. Y la está atacando. Tiene permiso. Ese permiso lo dio Dios. Para ver quiénes son de verdadera fe, probados o no. O a ver quién, por los ataques de Satanás, se va con él. Si no puede contra tu enemigo, vamos a ver cuántos se van con Satanás. Pero dice, Satanás pidió permiso y le dio permiso. Pero ojo, lo que nos tiene dentro de Cristo oró y para que pueda soportar la iglesia los ataques de Satanás, Cristo rogó
los ataques del diablo no puedan destruir la iglesia. Escuche, por ti. Que tu fe no falte. ¿Y tú? Tarea. ¿Y tú? Una vez vuelto, Aquí está la tarea del Papa. confirma a tus hermanos. Tarea del Papa, otra vez. Confirma. Confirma a tus hermanos. Otra vez. Confirma a tus hermanos. Otra vez la tarea del Papa. Confirma a tus hermanos. Pregunto, ¿cuándo va a confirmar a sus hermanos el Papa? ¿En qué momento especialmente? ¿Y cómo lo llama ahí San Lucas? Zarandee la iglesia como se hace con el trigo. La única manera para que no se la lleve, para que no la destruya, es porque Cristo oró por Pedro para que su fe no se venga abajo. Y en esos momentos en que la iglesia pasa por lo que está pasando, por lo que ha pasado, tenemos al Papa que fortalezca la fe de los creyentes. Y por eso ustedes verán que el Papa ha tomado decisiones. Y ha dicho, pues, el que la debe la paga. Que la debe la paga. Listo. Y ha puesto mano dura. Pero también está fortaleciendo la fe de los católicos. Escrito. ¿Para qué dejó el Papa a Cristo en la iglesia? Para que cuando Satanás zarandee la iglesia, el Papa fortalezca en nombre de Cristo a esa iglesia. De modo que va a haber una lucha entre el Papa y Satanás. Ahora comprenden por qué los protestantes le dicen al Papa la bestia, el anticristo, porque Satanás, de que él no pueda destruir la iglesia, es el Papa que está dentro de la iglesia, porque puede zarandear. Nada. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. Entonces el odio se enciende contra Pedro. Entonces atacan al Papa los ateos, atacan a los protestantes y atacan al Papa los malos católicos. Hay canales especiales y dice católico no sé qué, o católico apostólico romano. Hemos descubierto las últimas noticias del Apocalipsis, que el Papa es el anticristo, es la bestia. Y no somos evangélicos, y no somos ateos, somos católicos. Vaya grosería más grande. Y le creí. ¿Católico? El católico se conoce porque nunca va a desconectarse de Pedro, ese que Jesús dejó en la iglesia para fortalecernos. Díganme, ¿qué van a hacer esos católicos cuando el diablo los zarandee? Se apartaron de Pedro. ¿Qué van a hacer cuando el diablo los zarandee? Porque Jesús dijo, yo he rogado por ti para que fortalezca a sus hermanos. Y si esos hermanos oran al Papa, ¿quién los va a fortalecer cuando el diablo venga a zarandearlos? Por eso usted verá que el diablo está zarandeando la iglesia y esos hermanos que no están aferrados al Papa ya van desprendiéndose de la iglesia. Ya van desprendiéndose de la iglesia. Y sepan una cosa, a lo mejor el obispo me está escuchando. Un
obispo que se desprenda del Papa, que se desprenda del Papa, va a ser zarandeado por Satanás y va a caer de la apostasía tarde o temprano. Y será un instrumento de Satanás para destrucción de la iglesia. Que al desprenderse del Papa, ese que Jesús dijo, yo he rogado por ti. Tú tienes que fortalecer a los obispos. Tú tienes que fortalecer a los curas. Tú tienes que fortalecer a los laicos. Tú tienes que fortalecer a las monjas, a los diáconos, a los seminaristas, a todos los hermanos. Y si usted no se deja fortalecer por el Papa, ¿dónde va a parar? Qué triste. Por eso ustedes verán que Jesucristo cuando fue a pescar, ¿en qué? ¿Y quién iba manejando la barca? Pedro. Y después que tiró las redes y Pedro quedó sorprendido, ¿qué le dijo? De ahora en adelante, usted será pescador de hombres. Tenemos que estar en la barca de Pedro. Y hay de aquel que se salga de la barca de Pedro. Miren ustedes que en la barca de Pedro hubo un milagro y se muchos peces. Si no, lean Lucas 5, léanlo todo. Y los otros que no tenían a Cristo en la barca donde estaba Pedro, llegaron con las manos vacías. Queridos hermanos, según la Biblia, el diablo va a zarandear la iglesia porque en ella está la sabiduría de es el fundamento y base de la verdad, y en ella se le da la gloria a Dios. Pero ¿quién es el representante que Jesús dejó? Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a sus hermanos. Por eso usted verá que cuando Cristo funda la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Ver que cuando Cristo funda la iglesia, le advierte de una vez que el... Pongan cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi... Pongan la lupa y háganle zoom. Cristo funda la iglesia, se la encarga Pedro. Pero antes de darle toda la autoridad a Pedro, le viene a decir que el diablo la va a atacar. Edificaré, otra vez. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Tiene Cristo una iglesia o no tiene? Sí. ¿Cómo sabemos? Porque dice mi, que significa mía de yo, me pertenece. Singular, mi iglesia. Ahora, cuando Cristo dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le advierte que el diablo la va a atacar. Ponga cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo la va a atacar, repítalo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a atacar la iglesia. Otra vez, repítalo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás pidió permiso para zarandearlo. Las puertas del Hades la va a atacar. El diablo la va a atacar. La fuerza del mal la va a atacar. Pero no prevalecerán sobre ella. Pedro lo pone jefe. Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo nombra jefe. Le da las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Usted y yo estamos en la iglesia de Jesucristo. Esa que el diablo ataca y quiere destruir. Y no puede destruir porque Cristo dejó a Pedro y oró por él para que fortalezca. Aquellos que van débiles, aquellos que van cayendo, los vaya fortaleciendo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que te quedará atado, lo que te quedará desatado. Ahora pregunto, ¿y cómo hace el diablo para atacar a la iglesia?
Él la ataca para zarandearla. Ayúdenme a ver. Vamos a descubrir. Ayúdenme. Miren. ¿Cómo creen ustedes que el diablo ataca a la iglesia? Falsos pastores, falsos profetas, escándalos, creando más iglesias. Bueno, vamos a mirarlo de esta manera. El diablo ataca a la iglesia a través del pecado. El pecado. ¿Por qué el pecado? El diablo nos ataca y nosotros caemos en el pecado y el diablo está atacando. Pero Cristo siempre nos está levantando a través de su ministro. ¿Cómo ataca más el diablo a la iglesia? A ver, Cristo funda una iglesia. En ella está la sabiduría de Dios, la plenitud de Dios, la verdad. En ella se le da la gloria a Dios. Entonces viene el diablo a atacarla. Y dice el diablo, ¿cómo hago para destruir la iglesia? Fácil. Si ella tiene un negocio bueno de pollo asado, más rico el pollo asado, y usted le quiere destruir el negocio, mándele unas 10 personas que monten 10 negocios alrededor. La competencia. 10 negocios alrededor. La economía de esta señora se le va para el suelo. Lo que le entraba, las ganancias, ya los enemigos le montaron competencia y le fueron restando económicamente. Va bajando porque ya hay 10 negocios más. Antes estaba ella sola. Restando. ¿Cómo ataca a Satanás a la iglesia? Vamos a poner otra iglesia aquí, otra iglesia acá, otra iglesia acá, y le va restando en la economía salvífica de Dios. Va restándole gente a la iglesia de Cristo. Por eso ustedes verán que ahora en Estados Unidos usted va y en esta esquina hay una iglesia evangélica, en esta esquina un salón del reino, en esta esquina un pentecostal, en aquella esquina un mormón, y así ve. Y entonces usted sale de la iglesia católica y mira unos allá, mira, porque lo ponen casi cerca al lado de la iglesia católica, lo ponen casi cerca para que se vea la competencia, la competencia. Y cada día está sacando Satanás más sectas y la llama la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para estar en la economía de la salvación, para que la gente no alcance la salvación. ¿Qué problema? ¿Qué gran problema tenemos? Pero no solamente ese es el problema. El problema es que los católicos no se dan cuenta que ese es un problema. Ese es el verdadero problema. Entonces dicen, no, eso es lo mismo, yo voy a cualquier iglesia porque yo soy ecuménico. No, eso no es ser ecuménico, eso es ser tonto. Eso es ser ignorante. Es desconocer exactamente lo que Dios quiere. Y termino para irnos al receso. ¿Sí, no? Termino para irnos al receso. Fíjense ustedes que en Primera de Timoteo, que volvemos a Primera de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo 3:15, que dice, la iglesia de Dios vivo, que es columna y base de la verdad, nos viene a decir, Primera de Timoteo 3:15, vamos a irnos un poquito más para atrás, que sería, lea Primera de Timoteo 3:15, y nos vamos para atrás un poquito. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero que ustedes vean que esa iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad, esa iglesia es la iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3. Capítulo 3, perdón. Versículo 1. Escúchelo. Solamente retrocedemos. Estamos en el capítulo 3, versículo 15. Retrocedemos al capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver quiénes eran los que gobernaban esa iglesia. ¿Quiénes dirigían esa iglesia?
¿Habla de qué? Obispado, obispo. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena cosa desea. ¿Quieren ver cuál era el trabajo del obispo? Versículo 4. Versículo 4. Para ¿cuál era el primer trabajo del obispo? Gobernar. Subrayen la palabra gobernar. Bien su casa. Esa no es la iglesia. Esa es su casa. Gobernar. Ponga cuidado lo que viene. Tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahora, por favor, miren ahora el trabajo. Lupita, por favor, miren el trabajo del obispo dentro de la iglesia. Pongan cuidado. ¿Por qué tenemos los obispos dentro de la iglesia? Lupita. Porque el que no sabe gobernar su casa, Porque el que no sabe gobernar su casa, ahí viene el trabajo del obispo. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El trabajo del obispo, otra vez. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? El trabajo del obispo, otra vez. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cuál es el trabajo del obispo? Cuidar la iglesia de Dios. Entonces la iglesia de Dios es columna y base de la verdad, pero la gobiernan los obispos. Y dentro de esa iglesia no solamente están los obispos. Versículo 8. ¿Quiénes más están? Los diáconos, También están los diáconos que gobiernan la iglesia de Dios. Y el capítulo 5, versículo 17, habla de los ancianos o presbíteros. Escúchelo. los ancianos que gobiernan bien, Los presbíteros, ancianos, también gobiernan la iglesia. Está gobernada la iglesia por obispos, diáconos, presbíteros o ancianos, que es lo mismo, pero toda esa iglesia está gobernada por un pastor. Juan 21:15. Juan 21:15, toda esa iglesia gobernada por un pastor, ese que Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escúchenlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está Pedro apacentando los corderos. Siga. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esa iglesia de Cristo tiene un pastor que se encarga de los corderos y de las ovejas que llamamos pastores. Luego están los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y así es que se gobierna en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. En ella está la plenitud de Dios, está la mucha forma de la sabiduría de Dios, y en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Le he puesto pues en breve, en resumen, un poquito de lo que usted y yo tenemos dentro de la Iglesia Católica para que lo disfrute si quiere. Si no hay problema, seguimos siendo amigos. Yo cumplí con mi deber. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a un receso, pero antes del receso pásenme la cámara a la gente, porque los vamos a... para que la gente, la familia de ustedes se dé cuenta que ustedes no andaban de parranda y están aquí. Mire, levante la cámara, levántela un poquito más. No, suave, no corra mucho. Mire, levántela, puede levantarla más. Eso. Pero no la corra mucho, usted corre demasiado. Yo no me monto en el carro suyo porque me estrello. Corre mucho. Ajá. Hermanos, mire,
Y tienen que saber que, no corra, despacio. Tienen que saber, hermanos, que estoy haciendo esto primero para que usted se lo mande a su familia y diga, mire que yo estaba ahí. Pero segundo, para que usted se suscriba. Suscríbese. Dale me gusta o no me gusta. Así estamos apoyando la obra del Señor. Y luego, compártalo con las demás personas. Vamos a compartir, vamos a evangelizar con los nuevos métodos. Y esta es una nueva manera de evangelizar. Vamos a comerciales y ya regresamos. ¿A qué hora ¿Cuánto tiempo vamos a durar para regresar? ¿Media hora, un break y luego No, la comida ya, porque no hay chance de... Okay. Vamos a, entonces ahorita al receso, vamos a la comida y entonces las personas que quieran pues compartir conmigo una foto, lo que sea, pues nos vamos aquí, pero en orden. A lo mejor los coordinadores me ayudan para poner orden. Ahora sí, ya pueden ir poniendo ahí pues a la X para despedirnos de los hermanos. Ya regresamos más o menos entre una hora y media, ¿verdad? Hora y media, 2 horas nos volvemos a conectar. Dale a la X para despedirnos.